Muy buenos días, queridos hermanos. Este va a ser el segundo vídeo que vamos a grabar, segundo y último, acerca de nuestro tema infantilidad y madurez. Vídeo que basábamos, como todos sabemos, en el capítulo 14 y versículo 20. Voy a ver si lo leo, de la carta a los romanos, de la primera carta a los corintios. Dice aquí el apóstol San Pablo: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Pero maduros en el modo de pensar. Infantilidad y madurez, ambas cosas son necesarias, ambas cosas son compatibles y hemos de aspirar a las dos a la vez, que no son contradictorias, sino que, como ya he dicho, son compatibles. Bien, decíamos que en este segundo vídeo veríamos el ejemplo por antonomasia, que es, como todos estaréis ya adivinando, Jesucristo. Él es el modelo, Él es el ejemplo por antonomasia. En esta serie de escenas que vamos a repasar a continuación, en algunas de ellas vemos tanto una sabiduría que no era humana, mientras que en otras escenas vemos una madurez, pero sin parangón, una madurez que no tenía igual. Vamos a ver esta serie de escenas a las que me estoy refiriendo. La primera de ellas la tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 23 al 27, y tiene que ver con la autoridad del Señor. Mirad, cogeré la Biblia para leerlo más de cerca, porque los años no perdonan y la vista se resiente. Leemos aquí. Dice que cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él, está hablando del Señor Jesús, mientras enseñaba, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y ahí va la pregunta del Señor. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Dura pregunta, ¿eh? Dura pregunta. Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si por contra decimos que era de los hombres, pues tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Es decir, que contestara lo que contestaran, quedaban pillados. El pueblo tenía a Juan por profeta. Era un personaje admiradísimo en medio del pueblo.
Y si contestaban en contra, pues tenían miedo que los apedrearan a ellos. Y si contestaban por el otro lado, que sí que era del cielo, que Dios se lo había mandado, pues el Señor aprovecharía para decir, bueno, pues si es así, ¿por qué no lo habéis creído? ¿Por qué? Cuando precisamente ellos, en la persona de Herodes, le dieron muerte a Juan el Bautista. Por favor. Conclusión. Y respondiendo a Jesús dijeron, pues no lo sabemos. Mentirá, claro que lo sabían, lo que no les interesaba pronunciarse. Y Jesús también les dijo, tampoco yo os digo, ¿con qué autoridad hago estas cosas? ¿Vosotros decís que no lo sabéis? Cualquiera de los humanos hubiéramos respondido de la misma manera. Pues si vosotros no lo sabéis, yo tampoco sé lo que me preguntáis vosotros. Pero claro, esto era irse de la verdad, era entrar en la mentira. Y aquí tenemos una pauta a seguir, queridos hermanos. Siempre tenemos que responder, por embarazosa que sea la pregunta que se nos haga, de acuerdo a la verdad. Podemos silenciar nuestra voz. Podemos decir, no te lo voy a decir, pero lo que no podemos es mentir, cosa que sí que hicieron ellos. ¡Buah! Vaya personaje, el Señor Jesucristo, vaya personaje. Vamos a un segundo ejemplo. Este tiene que ver acerca de dar tributo a César. Capítulo 22 de Mateo. Versículo 15 al 22. Dice aquí que entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Mira que eran malos, ¿eh? Solamente buscaban que sorprenderle en alguna palabra para poderle denunciar y buscar su muerte, cosa que al final consiguieron. Pero bueno, consiguieron porque Dios desde el cielo, Dios el Padre, lo permitió, según Hechos 2. Dice, ¿qué hicieron? Le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, los seguidores de Herodes, otro grupo religioso, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. ¿Y todo esto por qué? Pues porque no miras la apariencia de los hombres. ¿Sabéis qué hay detrás de todas estas confesiones? Adulación. Adulación. ¿Cómo lo intentan adular? Continuemos. Dinos, pues, siguen ellos, ¿qué te parece? Después de lo que te hemos dicho, que no te cuidas de decir lo que piensas, pues ya te vamos a pillar en tu misma red. ¿Qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Queremos saber tu opinión. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Claro, contestara lo que contestara Jesús, según la pregunta que le habían hecho, lo cazaban. Porque si decía que era lícito dar tributo a César, el pueblo que tenía sentimientos de libertad porque había sido invadido por Roma y el César era la cabeza de Roma, pues si decía que era lícito dar tributo a César, el pueblo se hubiera volcado en contra del Señor Jesús. Pero si decía que no, que a César no había que darle tributo, siendo así más nacionalista que el mismo pueblo, lo podrían denunciar ante César y podrían decirle, aquí tienes un demagogo rebelde, un líder que quieres levantar al pueblo contra ti,
hay que darle muerte a este. Por lo tanto, menuda encrucijada para el Señor, ¿verdad que sí? Pero el Señor Jesús, con esta sabiduría sin igual, le responde: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Aquí empieza a desenmascararlos. A partir de este momento, alguno de ellos se echaría la mano en el bolsillo y le enseñaría la moneda. Con lo cual, ellos que estaban haciendo esta pregunta eran los primeros, y eso que eran líderes espirituales del pueblo de Israel, en tener esas monedas en el bolsillo. ¿Pero qué haces tú con una moneda de César? Pero claro, ellos no se esperaban esta salida del Señor. Dice: mostradme la moneda. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen? La imagen que estaría grabada en la moneda. ¿De quién es esta inscripción que hay aquí? Y ellos tuvieron que responder: pues de César, de César. Fueron por lana y estaban siendo trasquilados. Y cuando ellos mismos confesaron su inconsecuencia, Jesús les dijo: pues mirad, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sí. No os voy a decir si es lícito o no es lícito. Lo que sea de César hay que dárselo a él, y lo que es de Dios hay que dárselo a Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Bueno, ya sabéis que siempre me gusta hacer puntualizaciones o correcciones, y las hago con todo el respeto, el Señor lo sabe. Aunque aquí dice que dejándole se fueron, es una manera de hablar, dejándole en ese momento, pero es que no paraban, y volvían e insistían. Por lo tanto, eso del dejándole fue momentáneamente que le dejaron. Una tercera cuestión. Esta tiene que ver acerca del tema de la resurrección, que lo encontramos aquí mismo también, en este mismo capítulo 22 de Mateo, versículos 23 en adelante. 23 en adelante. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Los saduceos era una secta religiosa. Yo diría que era la secta de las negaciones, porque no creían que hubiera resurrección, no creían que hubiera espíritu, no creían que hubiera ángel. Pues vaya secta, pues ¿qué es lo que creéis? Aparte de que les gustaba mucho el dinerito, Dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano, cosa que era cierto. Esto estaba escrito por Dios en la ley. Y ahora pasan a explicarles lo que quieren. Dice: pues mira, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el 7. Y después de todos, murió también la mujer. Menos mal que eran 7 hermanos, si no 70, si no esta mujer, no veas tú, se tira toda la vida cambiando de pareja. Después de esto, murió la mujer. Y ahora preguntan maliciosamente: en la resurrección, tema que tú apoyas, pero que nosotros negamos.
En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron por esposa? Reacción de Jesús. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pero ¿cómo vosotros podéis ser los encargados de interpretar y de enseñar las Escrituras? Vaya conocimiento que tenéis. Vaya conocimiento más pobre de las Escrituras. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Y sabéis por qué? Porque la resurrección, que va a haber resurrección, aunque vosotros lo neguéis, habrá resurrección. Pero en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. Y luego concluye y les atiza bien fuerte. Pero respecto a la resurrección, que es por lo que me habéis presentado este supuesto hecho, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Frase que se repite mucho en el Antiguo Testamento. Y añade el Señor Jesús: pues Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Hombre, por favor, ¿qué os pensáis? ¿Que Dios va a inventar esa frase pensando en personas muertas que nunca más van a ver la vida y que no habrá resurrección? Por favor, por favor. Conclusión: oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Este sí que era un buen enseñador, este sí que era un buen intérprete de las Escrituras. Ellos no, por supuesto. Prosigamos, que ya vamos terminando. Aplicación. Queridos hermanos, como acabamos de ver, ambas cosas pueden marchar juntas y deben marchar juntas. Infantilidad o madurez. ¿Con qué nos quedamos? Pues nos quedamos con las dos. Porque no son contradictorias, son complementarias. Es decir, lo primero no es incompatible con lo segundo, ni viceversa. Lo segundo lo es con lo primero. ¿Cuál es la aspiración final de estos dos vídeos? Bueno, pues, quiera Dios hacer de nosotros, los creyentes, lo primero, que seamos niños en cuanto a la malicia, pero eso sí, sin carecer de lo segundo, que seamos maduros en nuestra forma de pensar y de actuar. Y si así lo hacemos, y con esto termino, conseguiremos con ello tanto la credibilidad y la autenticidad necesaria como la sabiduría espiritual para andar por este mundo, Y ahora, como siempre, me voy a despedir en oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por esta doble verdad que enseñó el apóstol San Pablo y que practicó también el apóstol San Pablo y que por supuesto practicó el hombre perfecto, el Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor. Y nosotros, en nuestra condición de hijos tuyos, quisiéramos aspirar a las dos cosas, a ser niños en cuanto a malicia, en cuanto a maldad, pero a ser maduros, sabios, consecuentes en el otro aspecto de la verdad. Es una moneda con dos caras. Gracias te damos por la salvación que nos diste. Gracias por la oportunidad de servirte. Gracias por la posibilidad de acudir a estos textos de la Escritura e intentar
edificar y formar a otros creyentes que tal vez necesiten estos temas. Gracias por los maestros que a nosotros también nos ayudaron y nos enseñaron. Recibe pues nuestra gratitud una vez más, ya que elevamos esta oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.